terminado el primer libro de Samuel, un libro que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Hemos aprendido muchas cosas porque Dios nos ha hablado en ese primer libro de Samuel. Amén. Yo no sé si ustedes han aprendido, pero entre muchas cosas a nosotros se nos ha dicho ahí que Dios tiene poder para intervenir en todas las áreas de nuestra vida, pero que aún así no siempre Dios interviene en todo, ¿verdad? Esto lo aprendimos en el primer libro de Samuel. Dios tiene poder para intervenir siempre que quiera, en tu vida, en la mía o en la de cualquier persona, porque Dios es todopoderoso, pero no siempre Dios interviene en cada detalle, sino que Dios ha establecido normas, leyes naturales que rigen nuestra vida. Y Dios ha puesto consejos en su palabra para que nosotros sepamos lo que debemos hacer. Y Dios un día nos llamará y juzgará a cada uno según lo que haya hecho, ¿verdad? Todo esto lo aprendimos del libro de Samuel. Aprendimos que Dios desea nuestra santidad, nuestra consagración. Aprendimos que debemos controlar el enojo para que el enojo no nos controle a nosotros. Y que si debemos enojarnos de algo o con algo, que sea con nuestro pecado. ¿Amén? ¿Recuerdan aquel cuando decía, hermano, ¿cómo estás? Enojado con el pecado, ¿verdad? Enojado con el pecado. Si nos tenemos que enojar con algo, que sea con el pecado, y no con el pecado de los demás, sino con el nuestro propio. ¿Amén? Todo esto lo hemos aprendido del libro de Samuel, que no siempre huir es de cobardes. A veces es necesario huir de aquello que no nos conviene. ¿Eh? A los jóvenes la palabra le dice huir de la fornicación, huir de las pasiones juveniles, huir. Y vemos que hasta el Señor Jesús, en un momento determinado que quisieron atentar contra su vida, el mismo Jesús huyó entre la multitud, porque su hora no había llegado. Él tenía una misión que cumplir y hasta cumplirla, Él tenía que permanecer aquí. Hemos aprendido muchas cosas de este primer libro de Samuel. Hemos aprendido que no importa la circunstancia o lo que otros hagan con nosotros o contra nosotros, sino que lo que de verdad importa es qué actitud tomamos nosotros ante eso. Hemos aprendido mucho de este libro. Hemos aprendido que en la vida cristiana no valen atajos, que en la vida cristiana hay que vivirla paso a paso. Jesús dijo, yo soy el camino, no yo soy un paso. No dijo, yo soy la decisión. La vida cristiana es larga y tenemos paso a paso, escalón a escalón, tenemos que ir creciendo y madurando. Si tratamos de buscar atajos, nos estrellamos, porque no hay atajos en la vida cristiana. ¿Amén? Todo esto hemos aprendido que tenemos que esforzarnos en la gracia y bueno, y un sinfín de cosas que hemos aprendido en este primer libro de Samuel. Ahora termina ya el primer libro de Samuel, estamos en el primer capítulo del segundo libro. Y este capítulo 1 es como un enlace entre el primer libro y el segundo. Es decir, va a cerrar un capítulo para abrir otro. Se nos relata cómo David se entera de la muerte de Saúl. Así que en la historia bíblica, Saúl va a comenzar a ser ya un pasado. Y la historia bíblica se va a centrar de manera especial en la figura de David. Y vamos a estudiar ahora sobre todo a David, aunque ya hemos sabido y aprendido cosas de él a lo largo del primer libro, ahora mucho más. Y nos vamos a dar cuenta de que también era un hombre que cometía errores. A pesar de ser un hombre del que la Biblia dice que es conforme al corazón de Dios, David cometía errores. Y lo vamos a ver. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces qué diferencia había entre Saúl y David? Mucha. Porque David, como vamos a ver a lo largo de este libro, David es un hombre de corazón tierno. Un hombre que cuando ofendía a Dios, se arrepentía, se humillaba, reconocía su pecado y se apartaba del mal. Un hombre que no perseveraba en el mal. Podía caer en un momento determinado, pero no iba a practicar el mal. Y eso es una de las características que diferencian al verdadero cristiano del que no lo es. El que es cristiano puede que caiga,
pero no se va a tirar continuamente en el mismo pecado. El que dice que es cristiano pero no lo es, ese aún provee para su propio pecado. Ese pone la cáscara, se tira y después dice, me caí, me resbalé. Pero el que es cristiano, él aparta las cáscaras de su camino. Y si acaso resbala en alguna, no fue porque la buscó ni la puso él ahí. Y aun cuando ha caído, se levanta y ora al Señor, se humilla y pide perdón. Esto lo vamos a aprender. Saúl no era así, David sí. Y vamos a aprender cosas hermosas en este libro. Ahora bien, nosotros nos vamos a dar cuenta de que, como les digo, la historia de David es la historia de un hombre que se nos relata con luces y con sombras. Si algo a mí me encanta de la palabra de Dios, es que no es un libro escrito por hombres nacidos de corazón humano. Porque cuando los hombres escriben de los hombres, los exaltan. Esconden sus pecados y exaltan sus virtudes. Pero cuando la Biblia, cuando Dios nos relata la historia de algún personaje, nos muestra sus virtudes sin duda, pero también nos muestra sus derrotas, sus caídas, sus grandezas y sus bajezas. Y por eso me gusta la palabra de Dios, porque es realista, porque no nos da una idea falsa. A veces creemos que cuando pensamos en algún personaje bíblico eran gente especial, gente que siempre hacía el bien y nunca pecaba. Pero Eclesiastés capítulo 7 dice que eso no existe. No hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. El más justo, dice, cae 7 veces al día. Así que la Biblia nos va a relatar la historia de David plena, completa. Y vamos a darnos cuenta de que la vida de David, como en una obra de Shakespeare, hay drama, hay romance, hay conflictos familiares, hay locura, hay celo, hay odios, hay traición, hay victorias. Vamos a ver que la vida de David es plena, es una vida de la que podemos aprender muchísimas cosas. Y para esto Dios nos ha dejado su palabra, para que nosotros aprendamos cosas que al aplicarla a nuestra vida pueda ser mejor. ¿Cuántos quieren aprender de David? Sí. Aleluya. Muy bien, antes de centrarnos en David, vamos a despedir a Saúl. ¿Amén? Así que en este capítulo que acabamos de leer, viene una amalecita y le dice a David que Saúl había muerto y sus hijos también. Primer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. A todos nos llega la hora. ¿Cuántos han oído alguna vez esa frase? Sobre todo en los entierros, ¿verdad? Ay, a todos nos llega la hora. Y es una frase casi con resignación, desesperanzada. Es algo como que asumimos que es inevitable. Aunque no queremos pensar en la muerte, sabemos que la muerte es una realidad, ¿verdad? Desgraciadamente, aunque no queramos saber nada de la muerte, cualquier día la muerte llama a nuestra puerta. Puede ser la de un ser querido, la de un vecino, un amigo. Cuando llama, es porque está ahí, se hizo presente. Y cuando la muerte se hace presente, como que rompe todo, ¿verdad? Las ilusiones, los planes, todo queda deshecho. Ahí fue un quieto, hasta aquí. Lo que yo quiero decirles en esta mañana es que por muy poco que nos guste hablar de la muerte, tenemos que hacerlo. Porque a ti te va a llegar la hora. No sabemos cuándo, pero te va a llegar. Lo importante no es que nos llegue la hora. Lo verdaderamente importante es lo que dice el profeta Amós en el capítulo 4, verso 12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Lo verdaderamente importante no es que llegue la muerte,
sino si estamos o no estamos preparados. Esta mañana, en el programa evangélico que echan cada domingo por la mañana, en la segunda cadena, veía un hogar de ancianos que hay en Linares. Y allí se estaban entrevistando a los viejitos. Y saben, hace años, hace ya bastantes años, nosotros teníamos un programa de televisión que hacíamos todas las semanas allí en Jerez de la Frontera, y nosotros hicimos un programa sobre la vejez. Le llamamos, el título del programa era El final del trayecto. Y entonces yo cogí a los jóvenes que me ayudaban en ese programa de televisión y les mandé a un hogar de ancianos enorme que hay allí en Jerez. Entonces ellos fueron allí con las cámaras, los micrófonos, y empezaron a entrevistar a las personas mayores. Llevaban el encargo de hacer dos preguntas. Una, ¿cómo resumirías tu vida? Es decir, si alguien viniera ahora y te preguntara, ¿cómo resumirías tu vida? Yo les puedo asegurar que ellos, ya ancianos, mayores, personas con 70, 80, 90 años, la respuesta que más se repitió fue, mi vida, trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Y ahora para qué? Esas fueron las respuestas que daban los ancianos. Era descorazonador. La segunda pregunta que le tenían que hacer era, ¿te queda esperanza en algo o en alguien? Y la mayor parte de los ancianos respondieron, ¿esperanza? En que un día me quede dormido y ya está, y que no sufra. ¿Qué voy a esperar ya? ¿La muerte? Aquí olvidado de todos aquellos por los que luché durante años. Y aquí me veo solo o sola. ¿Sabes? Después de esas entrevistas, nosotros entrevistamos a dos ancianitas cristianas, dos hermanas que teníamos en la congregación muy mayores. Una de ellas ya está con el Señor. Y le hicimos las mismas preguntas. Le dijimos, ¿cómo resumirías tu vida? Y recuerdo sobre todo una de ellas que era gitanita, una gitana graciosa. Ella decía, hijo, yo mi vida te la tengo que partiendo. Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Porque antes de conocer a Cristo mi vida era un sufrimiento continuo. Ahora, después de conocer a Cristo, mi vida es una delicia. Y no es que no tenga problema, me decía. Porque tú sabes que yo tengo un hijo enfermo y que sufro mucho por él, pero aún así, tener a mi Señor me consuela, me da fuerzas. ¿Qué diferencia en la respuesta, verdad? A la segunda pregunta, bueno, ¿le queda a usted esperanza en algo o en alguien? Ella dijo, ¿cómo no, mi hijo? Claro que sí, yo tengo la esperanza, porque yo voy a morir, ¿sabes? Decía ella. Dice, yo sé que morir es propio, yo voy a morir, pero yo sé que cuando yo muera voy a estar con mi Señor. Y esa esperanza me da una fuerza para vivir. ¿Qué diferencia? Esta mañana viendo el programa del Hogar de Ancianos en Linares, yo recordaba aquel programa que hicimos hace años. Porque ellos hablaban con una alegría. Decían, nosotros somos mayores ya, estamos aquí en el último tramo de nuestra vida. Pero dice, pero nos sentimos tan a gusto. Porque hay tanta gente que nos tratan con amor, que nos cuidan. Dice, y sobre todo, la palabra de Dios que nos consuela, que nos anima, que nos habla, de que cuando nosotros partamos de aquí vamos a estar con el Señor. Y alguno de ellos decía, porque yo tengo unas ganas de irme con el Señor. Y tengo que esperar, claro, a que Él quiera, pero tengo unas ganas de irme con el Señor. ¿Qué diferencia? Tu hora llega. A todos nos llega la hora. Pero ¿estamos preparados? En esta mañana la palabra de Dios te dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ese es el mensaje. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios.
Porque todos vamos a llegar, tarde o temprano vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Saben? Macario, tranquilo. Ahora, ¿cómo se prepara uno para llegar a la presencia de Dios? ¿Hay que ir a la universidad? No. ¿Hay que tener mucho dinero? No. ¿Cómo se prepara uno para llegar a la presencia de Dios? Obedeciéndole. Sobre todo, confiando en Él, reconciliándose con Él. Porque, ¿verdad que los seres humanos muchas veces ofendemos a Dios? ¿Verdad que muchas veces nos hemos apartado de Él? Y que no hemos hecho lo que Él quería que hiciéramos e hicimos lo que no quería que hiciéramos. Y a veces metimos la pata y nos equivocamos y ofendimos no solo a Dios sino a las personas y nos herimos unos a otros y hacemos cosas que no están bien. Algunos esperan a llegar al último trayecto para arreglar cuentas. Pero ¿cuándo va a ser nuestro último trayecto? A lo mejor hoy es el último trayecto de alguno de los que estamos aquí. Y no lo sabemos. Por eso tenemos que estar siempre preparados. Yo siempre tengo la maleta hecha. Te dirás, ¿maleta? ¿Qué te vas a llevar? Me llevo el gozo de haber vivido con el Señor todos estos años. La fe y la confianza plena de que cuando llegue allí, no porque yo sea mejor que otro, sino porque Dios es amor y ha tenido misericordia y me ha perdonado. Yo sé que voy a estar con el Señor por toda la eternidad. Ahora, ¿tú estás preparado? Prepárate. Reconcíliate con el Señor. Sé inteligente. Reconcíliate con Dios. Y prepárate para venir al encuentro del Señor. Segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Hasta que te llegue la hora, aparte de prepararte, quiero que sepas que Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Hasta que te llegue la hora, el tiempo que estés aquí, Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que le sirvas, de una forma o de otra. ¿Saben? Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios no hace diferencia entre unos y otros. Hay algunos teólogos que dicen que Dios escoge a algunos para la salvación. Él dice, Ale se va a salvar. Zuli, bueno, también. Javier no. Ana, sí, Ana sí. Óscar no. ¿Ustedes creen que Dios hace esto? No. La Biblia lo dice claramente, Dios no hace acepción de personas. Yo aquí les conozco a casi todos. A casi todos. Algunos han llegado hoy por vez primera, no los conozco, pero les voy a empezar a conocer. Ahora, a unos los conozco más que a otros, pero a casi todos los conozco. Pero si, les quiero ser sincero, ¿vale? ¿Me lo permiten? Si yo les conociera como Dios les conoce, les quiero confesar que a algunos yo no los usaría para la obra de Dios. Posiblemente a algunos sí, pero a otros no. Yo soy sincero, he querido ser sincero. ¿Saben por qué? Porque yo no les conozco como Dios. Pero en lo poco que conozco sé que algunos pueden hacer la obra de Dios bien y otros no. Pero ¿sabe lo que a mí me llena de admiración? Que Dios nos escogería a todos. Dios no hace acepción de personas. ¿Saben por qué les digo esto? Porque Dios escogió a Saúl. Hemos leído todo el primer libro de Samuel. Sabemos cómo era Saúl.
Era el rey que Israel quiso. Un hombre alto, muy alto, un hombre de hombros anchos, guapo, muy guapo. Valiente no era porque cuando quisieron nombrarlo rey estaba escondido. Se había escondido. Dios tuvo que decir, no, ir a donde está el bagaje de los animales, que por allí está escondido. Pero bueno, aprendió a ser valiente y conquistó batallas y ganó victorias. Era un rey, tenía toda la planta de un rey. Pero tú y yo sabemos que Saúl era un cabezota, ¿verdad? Saúl era un rebelde. Él tenía su propia manera de hacer las cosas. Saúl no se sometía con facilidad. Saúl era como muchos de nosotros, ¿verdad? Nos cuesta someternos hasta a Dios. ¿Es cierto o no? Y aún así, Dios nos quiere usar. Aún así, Dios nos ama. Aún así, Dios no nos aparta. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que tú le sirvas. Mientras te llegue tu hora, Dios tiene un plan para ti. Mientras te llega tu hora, Dios quiere usarte para hacer bendición para otras personas. ¿A cuántos les gustaría que Dios lo usara? Amén. Dios quiere. ¿Querremos nosotros? Dios escogió a Saúl. Le dio la oportunidad. Quizás, sabiendo todo lo que Dios sabía, yo personalmente no hubiera escogido a Saúl. Pero yo no soy Dios. Dios es más sabio que nosotros. Y aunque quizás no se lo mereciera, Dios le dio la oportunidad a Saúl. Y lo que quiero decir con esto es que hoy Dios te quiere dar una oportunidad a ti. Dios hoy quiere usarte a ti. Y tú estarás pensando, ¿quién yo? No. Y querrás esconderte como Saúl se escondió. Y dirás, no. Pero Dios te dice, sí, a ti. Yo quiero usarte a ti. ¿Estarás dispuesto? ¿Estarás dispuesta? ¿Serás dócil en las manos del Señor o serás rebelde como Saúl? Es la rebeldía continua de Saúl lo que le llevó a su destrucción, a vivir una vida de desesperanza, una vida de tormento, de angustia y al final una muerte terrible. Saúl se suicidó. Y es que cuando nos apartamos de Dios, esos son los resultados. Cuando nos apartamos de aquel que nos ama y que desea lo mejor para nuestra vida, el resultado es una vida desastrosa, es una vida de angustia, de amargura y al final de muerte, y muerte terrible. Pero no es eso lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que te prepares para el encuentro con Él, pero mientras tanto, Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte, de tal manera que tú también puedas bendecir a otras personas. ¿Estarás dispuesto? Él podría escoger a cualquiera, pero te quiere escoger a ti. Amén. A veces Dios, lo decía Javier esta mañana en la introducción, ¿no? Dios tiene que repetirnos las cosas una y otra vez porque nos olvidamos. Dios nos habla y a veces decimos, ¿por qué el Señor nos repite una y otra vez lo mismo? Pues porque no le hacemos caso. Si le hacemos caso la primera vez, no tendría que estar R que R. ¿Verdad? Si le hiciéramos caso la primera vez, avanzaríamos y Dios nos iría mostrando y abriendo camino. Pero a veces es que estamos empecinados en no movernos, en no hacer la voluntad de Dios, sino en hacer la nuestra. Dios nos dice algo y nosotros tenemos una opinión diferente. Dios le dice a Saúl, Saúl, quiero que hagas esto. Y Saúl le dice, bueno, pero es que yo pensaba, es que yo creía, lo he hecho por el Señor.
Y Samuel le dice, ¿pero acaso no entiendes que para Dios es mejor que le obedezca, que no que le ofrezca sacrificios y hagas lo que tú creas que debes hacer? Seamos dóciles a la voz del Señor. Amén. Ahora, esta historia de Saúl nos enseña que tenemos que reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cómo somos nosotros delante del Señor? ¿Cómo somos nosotros en nuestra relación con Dios? ¿Somos cabezotas? ¿O somos humildes? ¿Le hacemos caso o le discutimos? ¿Cómo somos? ¿Cómo eres? No te voy a decir que juzgue a quien tienes al lado, sino júzgate a ti mismo. ¿Cómo soy yo para con el Señor? ¿Saben? Como decía, a partir de aquí termina la historia de Saúl y nos metemos con la historia de David. Aquí se nos habla de un amalecita que viene hasta donde estaba David a darle la noticia de que Saúl ha muerto. Quiero que lean conmigo a partir del versículo 5. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Y el joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando a él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Y me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y entonces yo me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Fíjense, este amalecita le está contando a David la historia. Y algunos me preguntaron: bueno, pastor, hay dos historias diferentes de la muerte de Saúl, ¿verdad? Porque en el último capítulo del primer libro, en el capítulo 31, en los versos del 3 al 5, se nos relata que Saúl se suicida echándose sobre su espada. Y ahora aquí se nos cuenta una historia diferente. El otro día me preguntó un hermano y yo le dije: bueno, se pueden conjugar las dos historias. Puede ser que Saúl estaba sobre la espada y que no se atrevía y vio venir a este y le pidió que le ayudara, y el otro le dio el empujón, ¿no? Ahora bien, pensando realmente en este tema, escudriñando las Escrituras, yo me di cuenta de que lo más probable es que este amalecita, cuando llegó al lugar, se encontrara ya a Saúl muerto. Y él dijo: ¡ja! Este es el rey de Israel, Saúl. Así que yo voy a quitarle la corona, le voy a quitar el brazalete de oro, se lo voy a llevar a David, y estoy seguro de que David me va a recompensar por ello. Porque Saúl era el que quería matar a David. Así que voy a ganar seguramente una gran recompensa cuando llegue allí y le diga a David: David, el que quería matarte, ya no existe. Yo lo maté. Pero se encontró con una reacción totalmente diferente a la que él pensaba. Él pensaba que iba a llegar allí y iba a decir: el rey ha muerto, ¡viva el rey! Y que David se iba a alegrar de la muerte de aquel que le había perseguido en vida. Pero no es esa la reacción de David. Miren, analicen la reacción de David y es una lección hermosa de humildad, pero sobre todo de absoluto respeto. Primero a Dios, y por respeto a Dios, respeto a su siervo. David nunca deseó la muerte de Saúl. Y yo quiero que ustedes piensen en algo. Quiero compartirle el tercer punto y con esto terminamos. Y es que hay que aprender a confiar en Dios. Hay que aprender a esperar confiando plenamente en Dios. Miren, hacía ya casi 15 o 20 años
que David, siendo un muchacho, fue ungido por Dios como rey de Israel. Hacía entre 15 y 20 años que Dios había mandado al profeta Samuel a ungir a David como rey. Habían pasado entre 15 y 20 años. ¿Alguien aquí ha esperado tanto por una promesa? ¿Cuál es nuestra actitud cuando esperamos algo y no llega? La Biblia habla de eso. La Biblia dice claramente que, ¿cómo dice? Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Creo que está en el Proverbio 13 por ahí. 13:12 o 12:13, no sé. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando estamos esperando algo y lo anhelamos, lo deseamos, y se tarda, ¡ay! Desesperamos, ¿verdad? Yo estoy seguro de que ayer, mientras que se estaba repartiendo los alimentos, estoy seguro, que los hermanos voluntarios tuvieron que observar un montón de actitudes de desespero, ¿no? Gente que tenían prisa, ¿no? Como que estaban perdiendo el tiempo, ¿no? No sé si vieron alguno allí ¿y cuándo me va a tocar a mí, no? Y a ver si ese se quita de en medio para que yo llegue, ¿no? No nos gusta esperar, reconozcámoslo, ¿es verdad o no? Uy, lo que nos entra cuando alguien se nos cuela en una cola. ¿Verdad? El otro día Abraham se coló en una cola. Sí. En Telepisa. Dice que no. Él llegó a Telepisa, vio una cola larga y vio allí a la hermana Estela y dijo, Estela. Eso es colarse también. Le dio el dinero para que lo comprara ella, ¿no? Es una manera de colarse, como que no. La verdad es que no nos gusta esperar. Aquí hay hermanas que llevan orando años para que Dios les otorgue un esposo. Escúchenme bien. Sean fieles, confíen en el Señor, porque aunque tarde, llegará. Amén. Aunque tarde, llegará. Algunos cuando lo que esperan no les llega, cogen atajos. Y los atajos, ¿recuerdan? No son buenos. En el Señor los atajos no son buenos. Os puedo contar testimonios así, de personas que por no esperar al hombre de Dios, se fueron a vivir con otro que les amargó la vida. Esperen. Aprendamos a esperar en el Señor. David esperó de entre 15 y 20 años para que él pudiera ejercer de rey. 15 o 20 años antes, Dios le había dicho, tú vas a ser el rey de Israel. Y esperó. Y aun cuando había llegado la hora, David no hubiera querido que llegara de la manera que llegó. David era un hombre que no era ambicioso. No era un hombre malo de corazón. Cuando le notificaron la muerte de Saúl, él lloró. Y lloró con todo su corazón, lloró con toda sinceridad, de tal manera que dice la palabra de Dios, que sus hombres, su ejército, lloró con él. Porque realmente vieron la pena, la tristeza que embargaba el corazón de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ojalá nosotros sepamos esperar como él. Ojalá Dios nos ayude a tener paciencia y confianza. Porque si Dios te ha dicho algo, créeme, Dios cumple. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Amén. Así que nosotros tenemos que aprender a confiar plenamente en el Señor. Decía
la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero David no vivió atormentado. Él era alguien que aprendió a echar su ansiedad sobre el Señor. Él lo dice en sus salmos, que buscaba a Dios en su angustia y que Dios lo libraba de ellos. Si tú estás esperando mucho tiempo y te angustia, busca a Dios. Echa tu ansiedad sobre Él. Dile, Señor, ¿hasta cuándo he de esperar? Y Dios pondrá contentamiento en tu alma. Dios te bendecirá. Amén. Por tanto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque la hora nos llega. Tarde o temprano nos llegará. Y debemos estar preparados. Y este es el primer punto. Ahora, mientras nos llegue la hora, Dios quiere contar con nosotros. Dios quiere contar con nosotros. Quiere usarnos para su gloria. Y para hacerlo, si tú has querido servir al Señor toda tu vida y todavía no lo has hecho, tranquilo. Tarde o temprano lo vas a ver. Si tú estás esperando algo en Dios, espera y lo vas a recibir. Porque Dios es fiel. Es algo que se ha repetido a lo largo del culto en esta mañana. Dios es fiel. Amén. Por eso yo quiero invitarles en esta mañana a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Porque para nosotros la muerte no es el final. Para nosotros la muerte es el principio de una vida mucho mejor. Amén. Tenemos una esperanza viva, reservada en los cielos. Una esperanza viva. Por eso nos preparamos para disfrutar de esa esperanza. Damos gracias a Dios, porque a pesar de saber cómo somos, a pesar de conocer cada detalle de nuestra vida, porque a Dios no se le ha escapado nada, a pesar de eso, tenemos que dar gracias a Dios porque Él sigue contando con nosotros. Amén. Y tenemos que dar gracias a Dios por su fidelidad, porque aunque tarde, la hora llega en que podemos ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Me gustaría que ahí donde están ustedes mismos, con sus propias palabras, puedan orar al Señor y decirle, Señor, gracias por la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Que le digan, Señor, gracias por contar conmigo, aunque ni yo mismo creo que lo merezca. Señor, gracias por querer usar mi vida. Señor, gracias por tu fidelidad. Porque tú cumples, Señor. Sabemos que tus tiempos no son nuestros tiempos, ni nuestros caminos tus caminos. Pero sabemos, Señor, que tú eres fiel y cumples. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús.